Es un informe que publicó CEPIME, la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas, sobre el crecimiento empresarial. Tú sabes, porque esto se dice mucho en los medios, que la empresa española es pequeña. Bien. El informe de CEPIME confirma eso. La empresa española tiene en promedio 4,7 ocupados, cuando la media de la Unión Europea es de más de 6. Y hay empresas británicas, bueno, en promedio son todavía más grandes. Y tú dices, ¿y a mí qué me importa el tamaño de las empresas? Bueno, a ti te importa mucho. Porque si una empresa es más grande, tienes, por ejemplo, una perspectiva de carrera profesional más alta. Digamos, si trabajas en una empresa de 5 personas, pues mucha carrera, mucho ascenso no vas a poder tener. Si trabajas en una empresa de 500, es otra cosa. Las empresas de más de 200 trabajadores pagan un salario promedio en España de 2.200 euros. Y las empresas de menos de 50 trabajadores pagan en promedio un salario de 1.400 euros alrededor. No, estoy hablando de memoria. Quiero decir, las empresas más grandes pagan mejores salarios y tienes más perspectivas de carrera profesional, tienes más oportunidades de conciliar, tienes más oportunidades de capacitación y tienes un trabajo más estable. ¿Por qué? Porque cuando vienen mal dadas, una empresa grande tiene más recursos, puede financiarse más barato y con formas de financiación que una pequeña empresa no puede acceder. Por ejemplo, una empresa grande, si las cosas están mal en España, puede emitir un bono que lo vende en Japón, pero una empresa pequeña no puede hacer eso, solo depende del crédito bancario. Entonces, a todos nos interesa que las empresas sean más grandes. Las empresas más grandes son las que exportan, las empresas más grandes trabajan todo en blanco, pagan todos los impuestos que les corresponden, etc. Pero además hay otra cosa. Dice CEPIME que si las empresas españolas tuvieran el mismo tamaño promedio que las empresas de la Unión Europea, es decir, no el tamaño más grande, sino simplemente el tamaño promedio, se podrían crear en España 1.200.000 empleos. Entonces, esa es una forma que veas de que el tamaño de las empresas te afecta directamente, porque hay mucha gente que está en el paro que podría estar trabajando si las empresas fuesen más grandes. Y gente que está en un trabajo que no le gusta podría encontrar un trabajo mejor si las empresas fueran más grandes. Y entonces ahí siempre vienen los socialistas de todos los partidos a criticar a los empresarios y a autoflagelarnos diciendo que los españoles no tenemos espíritu empresarial, que aquí no se emprende, etc. Y eso es mentira y lo dice CEPIME con claridad. En España se crean cada año más empresas que en Alemania, que tiene prácticamente el doble de población, más empresas que en Francia y más empresas que en Italia, todos países más grandes que España. El problema es que las empresas en España mueren antes. La mitad de las empresas españolas de las empresas con empleados, no superan los 3 años de vida. ¿Y por qué? Primero, porque tienen una presión tributaria más alta. Y segundo, porque la legislación laboral y la legislación en general es antiempresaria. Hay un montón de regulaciones que supuestamente son para proteger a las pequeñas empresas. Entonces dicen, cuando una empresa alcanza determinado nivel de ventas o determinado nivel de asalariados, tiene que empezar a hacer esto o esto otro. Y al final, como son tantas regulaciones, lo que consiguen es que una empresa, cuando llega al empleado número 49, dice, no contrato ni uno más. ¿Por qué? Porque si tú tienes 50 empleados en tu empresa, primero, tienes que formar un comité de empresa de 5 miembros. O sea, el 10% de la plantilla serían miembros del comité de empresa. A ese comité de empresa le tienes que informar trimestralmente de la marcha del negocio como si fuesen socios. Vale. Tienes que designar 2 delegados de prevención de riesgos. Tienes que crear un comité de seguridad y salud. Tienes que pagar el 20% de la formación de tus empleados. Tienes que hacer un plan de igualdad, porque se presume que las empresas son explotadoras y agresivas y acosadoras. Entonces tienes que hacer un plan de igualdad.
no puedes ya presentar balances simplificados. Tienes que empezar a auditar tus cuentas. Entonces, claro, esto es lo que está denunciando Cepyme. Dice, no crecen las empresas porque no las dejan. Porque una empresa con 50 empleados tiene que de golpe ocuparse de todas esas cosas que te estoy mencionando, que se suman a todas las cosas que tienen que hacer todas las empresas. Todos los registros contables, todos los modelos de la agencia tributaria, los registros horarios, las leyes de protección de datos, las normas de teletrabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas regulaciones que supuestamente son para defender al trabajador, lo que consiguen es, primero, matan a la mitad de las empresas, porque como te digo, la mitad no llega a los 3 años, y a la otra mitad le quitan las ganas de crecer, porque en el ADN del empresario está crecer, pero con esta norma no se puede. ¿Y el resultado cuál es? Es que tenemos empresas más pequeñas, y eso significa que tenemos menos empleo de lo que podríamos tener, menos innovación, menos exportaciones, menos crecimiento, menos recaudación de impuestos, etcétera. Y tenemos más gente en el paro, que a lo mejor es lo que quiere el gobierno, porque cuanta más gente en el paro hay más gente dependiente del gobierno, y así a lo mejor es un caladero de voto cautivo. Lo que sugiere Cepyme con absolutamente razonable es que estos ni siquiera piden que se anulen estas cosas, que si se anularan o si estos escalones regulatorios se estiraran, tanto mejor, evidente. Pero lo que piden es que si yo en un año tengo 49 empleados y al año siguiente tengo 50, que no me pidan todas estas cosas juntas a la vez, sino que me las pidan luego de estar 4 años teniendo más de 50 trabajadores. Es decir, cuando esté confirmada que la empresa ha cambiado, es decir, que la empresa ya es más grande. Porque, por ejemplo, la regulación del plan de igualdad, tú tienes 49 empleados, el año que viene tienes 51, y luego las cosas van mal y vuelves a tener 48, pues bueno, el plan de igualdad queda igual. Y todo ese coste lo tienes que asumir igual. Entonces, claro, esa empresa, ¿qué pasa? Esa empresa va a tender a desaparecer, y eso no le conviene a nadie. En cambio, si tú dices, mira, a partir del momento en que tienes 50 empleados, vamos a dejar pasar 4 periodos completos en que cumplas esa condición, le das aire a la empresa para que crezca y que cuando llegue el momento de tener que cumplir con toda esa normativa, sea más fuerte. A lo mejor en vez de 50 tendría ya 60 o 70 y va a ser una empresa más fuerte y lo va a poder asumir mejor. Entonces, muy importante este informe de Cepyme, me imagino que en su página web estará, muy recomendable, e insisto, esto no es algo que tenga que ver con los empresarios, sino que tiene que ver con el conjunto de la sociedad, y es algo que también dice el informe, y me parece que de manera acertada, porque esto beneficia a los empresarios, evidentemente, si pudieran crecer, pero también a los trabajadores, a los parados, incluso los pensionistas, porque si hay más trabajadores, las pensiones van a estar más garantizadas que con el sistema en déficit. Incluso las cuentas públicas podrían mejorar porque habría más recaudación y más actividad.